buenas tardes, ¿cómo están todos? Soy Horacio Llamas, director deportivo de Basket Mex, y estamos de plácemes en este jueves 25 de julio, primero por ser el programa número 60, segundo porque tenemos invitados muy especiales. Primero los jugadores Mariana Valenzuela, que es de Mazatlán, Sinaloa, pero está estudiando en la Academia Montverde, y Jorge Moreno, que es de Cananea, Sonora, que también se fue a una prep school en Estados Unidos. Y el invitado especial para este programa, que le vamos a dar un vuelco un poco diferente, pero muy divertido e informativo para estos jugadores y para todos los que nos ven, es Eduardo Nájera. Eduardo Nájera, que es para mí el mejor jugador de la historia mexicana, y tengo el placer de que sea mi amigo desde hace muchísimos años. Eduardo, quiero darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Te agradezco, Horacio. Estoy muy bien aquí en Estados Unidos, siguiendo los reglamentos importantes del COVID-19, tratando de mantenerme todavía en casa por lo regular, salir lo mínimo. Ya se abrió Estados Unidos, pero sin embargo este virus ha sido algo que ha dejado o ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Entonces ya con un poco de pánico y poco a poco estoy saliendo un poco más a la calle. Sin embargo, pues, mi intención es cuidar a mis hijos y cuidarme yo mismo para no pasar por lo que está pasando mucha gente, ¿no? Que es muy importante recordar la pandemia, recordar cuidarse, hacerlo siguiendo el reglamento de los profesionales y hacerlo constantemente, ¿no? Lavarse las manos, estar en casa, no salir de casa si no tienes que, al menos de que sea algo esencial, pero es muy importante mantenernos unidos, educados, para poder sobrepasar este reto que tenemos a nivel mundial. Sí, esa era una de las primeras preguntas que te quería hacer, porque sí, son muchos aprendizajes que hemos tenido en estos últimos 3 meses, y eso era, ¿no? ¿Cómo le has hecho? ¿Cómo le has hecho ahora que pues tienes que estar en tu casa con tus hijos, pero poco a poco lo dijiste, porque este programa empezó para eso, ¿no? Para ayudarle a todos esos niños de México que nos ven, que se pueden hacer cosas en casa. No es una limitante. Es decir, ok, tengo este espacio, tengo esta pelota, tengo lo que sea, algún tipo de pesas, y bueno, póngase a hacer algo. Por eso tenemos aquí a diferentes profesionales de nuestro país en el deporte, no solo del básquetbol, y todos ellos nos han ayudado a través de todos estos 60 programas, y pues estoy muy contento que finalmente estés con nosotros. Esto dará un vuelco muy importante a nuestros programas para que jóvenes que tienen esa ilusión y sueño y meta de lograr lo que tú lograste, de ir a Estados Unidos, de estudiar en Estados Unidos, de llegar a la NBA o perseguir esa meta, ¿no? Luchar y prepararse para esa meta, que sepan de diferentes personas que pues pasaron por el mismo camino, diferentes situaciones que pudieron haber pasado, para que cuando sucedan en relación con ellos ya estén preparados, por lo menos lo mental. Vamos a comenzar, Eduardo, con nuestro fisioterapeuta. Primero, que él se encuentra allá en Mérida, Yucatán, y está con nosotros cada semana. Quiero presentarte, Rodrigo Osorio. ¿Cómo estás? Hola, Horacio, buenas tardes, un gusto saludarte. Igual, Eduardo, un gusto saludar. Qué bueno que puede estar con nosotros en este programa número 60, ¿no? Un gusto haber compartido todas las experiencias y estar compartiendo esas experiencias con todos los profesionales. Estamos muy contentos de que esté aquí Eduardo. Y bueno, Rodrigo, tú siempre nos traes cada semana diferentes temas relacionados con prevención, etcétera, cómo ayudar cuando pasa algo. El día de hoy, ¿qué nos traes?
Pues bueno, Horacio, si podemos empezar la presentación. Hemos hablado sobre muchos temas en general, ¿no? Tanto Armando como el doctor Alcocer, sobre la atención y la prevención de lesiones, ¿no? Y hoy vamos a focalizar un poco el tema del manejo propiamente de las lesiones, ¿no? Ha habido muchos cambios en los diferentes procedimientos para atender las lesiones deportivas en forma y vamos a platicar un poco de ellos. ¿Y por qué es importante? Porque a fin de cuentas el adecuado manejo que se le dé a una lesión va a implicar la evolución que va a tener esta lesión y su posible repercusión o secuelas que nos pudiera dejar en el futuro, ¿no? Entonces es muy importante dar un buen manejo inicial para poder no tener recaídas o tener recidivas de estas lesiones a lo largo de nuestra carrera deportiva en el básquetbol en este caso, ¿no? Vamos a la primera diapositiva. Y algo muy importante, ¿no? Y dentro del área de la fisioterapia y de la medicina tenemos que hacer conciencia de este proceso, ¿no? ¿Cuál proceso? El de la reparación de los tejidos ante una lesión. Y antes que nada hay que entender esto justamente, que es un proceso, ¿sí? Un proceso que es un conjunto de fases que se van a dar de forma sucesiva. Y eso lo tenemos que entender así. Muchas veces cuando nos lesionamos, lo primero que hacemos es que pase más rápido la lesión, ¿no? Que no tarde tiempo, que volver lo más rápido posible. Y sí, efectivamente, al amor, esa es la misión que tenemos todo el cuerpo de salud de los diferentes equipos, pero hay que entender que no podemos cortar el proceso. Si una lesión como tal ya inició, pues tendremos que seguir todos los pasos y todas las fases de esta lesión para poder llegar a un desenlace final de la mejor forma para el deportista principalmente. A fin de cuentas, todo el equipo de salud trabajamos para que ese deportista o el deportista pueda regresar en la mejor condición nuevamente a las canchas, ¿no? Es importante igual diferenciar dos conceptos, el de lesión y el de enfermedad. Nosotros en el ámbito deportivo, sobre todo en el ámbito de la fisioterapia, atendemos más el tema de lesiones, que es el daño de los tejidos o los diferentes tejidos, sobre todo estamos hablando de músculos, ligamentos, tendones, articulaciones, fascias, ¿sí? De esos diferentes tejidos involucrados en el movimiento, que al dañarse van a condicionar modificaciones o restricciones de la carga de entrenamiento, ¿no? Entonces es importante, una lesión deportiva va a ser aquel daño en los tejidos que va a hacer que mi entrenamiento cambie o que haya que adaptar un entrenamiento o que yo me pierda de un entrenamiento de un partido. Entonces, tener en cuenta ese proceso y que es diferente a una enfermedad. Una enfermedad nuevamente que va a ser causada por un virus, una bacteria. Normalmente un proceso de enfermedad sí me va a limitar de forma mucho más restringida de la práctica del ejercicio, ¿no? Son dos procesos muy diferentes. Los procesos de lesión como tal, hoy en día sí está recomendado poder iniciar tempranamente la movilidad del ejercicio, pero si es un proceso de enfermedad, tiene otro camino. Entonces, centrarnos muy bien sobre los procesos de lesión, sobre lo que tenemos que hacer, sobre todo, le repito, para no confundirnos, no podemos apresurar un proceso de lesión, le tenemos que dar sus tiempos, les tenemos que dar sus fases, y eso es lo que buscamos a fin de cuentas como objetivo último en el tema de la rehabilitación. Y tenemos que entender que este proceso va a tener diferentes fases, y es muy importante también, es una de las primeras pautas que hay que enseñarle y explicarle a cualquier deportista que se va a lastimar. Si ya te lastimaste, pues ni modos, ya ocurrió, y esa es una realidad, y ese es el primer contexto que tenemos que tener, ¿sí? Si ya me lastimé, voy a pasar por una serie de fases que es la que vemos en la gráfica, ¿no? Prácticamente voy a pasar por tres fases muy generales. Un proceso inicial de inflamación, sí, que muchas veces lo ideal es no cortar este proceso de inflamación. El proceso de inflamación es la fase inicial de reparación de un tejido. Si yo corto o limito este proceso de inflamación, voy a limitar, a cortar o incidir de forma negativa en ese proceso de reparación de ese tejido. Entonces, está muy arraigado en la comunidad deportiva el que se me quite la inflamación, que ya no quiero que sea inflamado. Desgraciadamente, no lo debemos hacer. Es muy común hacerlo. En los tratamientos iniciales son muy común dar desinflamatorios, hacer infiltraciones para que se desinflamen las articulaciones, pero en la mayoría de las lesiones, lo ideal es conservar, cuidar esta fase inflamatoria. Repito, es la fase inicial del proceso de reparación. Si yo corto esta fase, estaré dañando
todos los procesos que van a venir adelante. Una vez que ha terminado esta fase de inflamación, inicia de forma gradual la fase de proliferación. ¿Qué es esto? Ante un tejido dañado o roto, el cuerpo empieza a mandar células, ¿sí?, que van a empezar a reparar ese tejido. Y esas células van a empezar a incrementarse en tamaño y en número. Y esa es la proliferación. Habrá más células para reparar ese tejido. Y una vez que ese tejido ya está hecho o estructurado con estas nuevas células van a empezar a cambiar o adaptarse al tejido y van a empezar un proceso de remodelación, de cada vez parecerse más al tejido al que han llegado. Si esas células llegaron a un ligamento, pues empezarán a tomar las capacidades de un ligamento. Si llegaron a un tejido muscular, empezarán a tomar las capacidades de un tejido muscular. ¿Y cuánto me puede llevar este proceso? Pues dependiendo de la lesión, y por eso es importante consultar a profesionales, me puede llevar desde días hasta meses, ¿sí? Por eso es muy importante que esas tres fases se den de forma apropiada y de forma controlada, sobre todo por expertos en el ámbito de la salud deportiva. Y ese es por un lado el tema de los procesos fisiológicos de reparación de los tejidos. Pero si vemos en la parte de arriba de la gráfica, también vamos a ver diferentes fases o esquemas en cuanto a la reincorporación deportiva. Normalmente al inicio y muy al inicio de esta fase inflamatoria, sí se recomienda en general un reposo relativo a muy pocas lesiones o normalmente lesiones que son de mucha gravedad, grados 2 o 3 como habitualmente se les cataloga, que son lesiones donde sí existen rupturas o separaciones de los tejidos, sí puede estar indicado un reposo absoluto de movimiento, sobre todo de la articulación o de ese tejido, pero hoy en día cada vez son menos o se da menos la indicación de un reposo absoluto. Normalmente hablamos de un reposo relativo en cuanto hay una lesión deportiva. Entonces, una vez que pasamos esa fase de un reposo ya sea absoluto o relativo, esa indicación nos la va a dar normalmente en esa primer fase el cuerpo médico o el médico es el profesional encargado de esta primera indicación, y eso tiene mucho que ver con el diagnóstico, ¿sí? Hemos hablado, y el doctor Alcocer ha hablado muchas veces de lo importante de dar un diagnóstico preciso y conciso. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es la piedra angular de todo el camino que vamos a seguir el resto de los profesionales. Si no hay un buen diagnóstico, pues no vamos a llegar a un buen final y a una buena readaptación. Entonces, empezar con un buen diagnóstico, inicialmente vamos a tener reposos ya sea absoluto o relativo, y luego cuando empieza esa fase de proliferación es cuando vamos a empezar sobre todo la recuperación funcional, diferentes estrategias de recuperación y de readaptación dirigidas a recuperar la función. ¿Y a qué me refiero con función? Al movimiento, a la fuerza, ¿sí? Sobre todo esas dos capacidades principalmente. Y una vez que ya tenemos un buen tejido y ha iniciado esa fase de remodelación, es cuando empezaremos la readaptación deportiva, ¿no? Gestos ya específicos o ligados al gesto deportivo propio que hace el deportista en cada una de las actividades que realiza, para, al final de cuentas, llegar a ese retorno al deporte, ¿no? En lo que normalmente el concepto que nosotros le llamamos es el return to play, el momento en el que ya estoy totalmente readaptado y puedo volver a jugar un partido, participar en un entrenamiento. Entonces, es un esquema sencillo, pero a la vez complejo, ¿no? Y esta complejidad obedece a que a un gran número de profesionales de este ámbito de la medicina, de la fisioterapia, de la psicología, de la nutrición, tenemos que estar inmersos en este proceso de recuperación de las lesiones deportivas. Importante, ¿no? Y sobre todo dirigido a los entrenadores, ¿no? Que son los que, igual hemos comentado, son muchas veces los primeros respondientes, que son los que atienden de primera instancia muchas veces las lesiones, o inclusive los papás, ¿no? Hasta que llega o llevamos a nuestros hijos o al deportista a un médico como tal, ¿no? Históricamente ha habido diferentes métodos o estrategias que se han promovido para atender de forma inicial lesiones, ¿no? Hemos empezado desde los años 70, 80, el método conocido como RICE, ¿sí? Empezamos a utilizar el arroz, como normalmente le conocemos, para curar lesiones. ¿Y qué nos decía este método, no? Cuando tengas una lesión hay que hacer reposo, hay que poner hielo, hay que hacer compresión y hay que hacer elevación, ¿sí? Muchas veces así se ha manejado, inclusive es un método que se sigue utilizando mucho, pero es un método que ha cambiado, que ha quedado obsoleto, sobre todo en qué aspecto, en el tema del reposo. Antes era un reposo totalmente, e inclusive en la aplicación del hielo. Hoy han cambiado, han modificado los conceptos de aplicación del hielo. Han pasado los años y pasamos del RICE al PRICE, ¿sí?
que prácticamente se mantienen estos mismos conceptos de reposo, hielo, compresión, elevación, pero se le agrega un concepto más de protección, de proteger a través del uso de diferentes artefactos la articulación o la estructura lesionada para no moverla y no dañar más ese tejido. Y ese proceso ha ido evolucionando y hoy en día tenemos otro método que ha evolucionado, repito, de los métodos anteriores, que es el POLIS, que prácticamente tiene los mismos conceptos del anterior, pero ya no hablamos de un reposo, hablamos de una carga óptima, ¿sí? Carga óptima de ejercicio y de entrenamiento dependiendo al tejido lesionado. Y esto obedece muchas veces, y esas decisiones obedecen principalmente a los profesionales, ¿no? Ustedes me van a decir, bueno, ¿y cuándo debo empezar a mover? ¿Y cuándo voy a empezar a hacer ejercicio? Pues propiamente eso viene de la mano de cómo los equipos multidisciplinarios en el deporte han ido creciendo y se han ido retroalimentando cada vez más profesionales para poder ir dando esas indicaciones de cómo podemos ir mejorando la recuperación de los tejidos, ¿no? Entonces, empezamos desde los años 70 con el RISE, luego el PRICE, actualmente el POLIS, pero actualmente ya existe inclusive otro método que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es recuperamos una lesión con el Peace and Love, ¿sí? Y bueno, se les voy a dejar un poquito en suspenso para el siguiente programa que hagamos, ¿sí? Y platicaros un poco sobre este método que es muy interesante porque hace énfasis puntual en diferentes factores multifactoriales o multidisciplinarios para poder abordar de forma específica las lesiones, ¿no? Y por eso momentáneamente les dejo con este concepto de amor y paz para atender las lesiones. Listo, Horacio. Pues ha habido muchas formas de atender las lesiones y amor, Eduardo, y tú que han tenido esa experiencia en la NBA, ¿no? En unas categorías profesionales de lo más alto que podemos tener en el mundo, pues habrán pasado por diferentes formas y personas que atendieron sus lesiones. Unas cuantas, creo que yo le gano a Eduardo, aunque él jugó más tiempo en la liga, pero sí pasamos por diferentes, y yo creo que sigue, ¿no? Eduardo acaba de tener una cirugía en diciembre, pero pues todo el mundo lo veíamos muy bien. Hasta cuando lo vi sentarse dije, no, este está un poquito peor que yo. Y después de que se operó, lo vi que se recuperó bien fácil. Creo que todo eso, ¿no? Influye pues también cómo se alimenta, que siempre se mantiene activo. Y la cirugía, el procedimiento y la recuperación, yo creo que fueron muy rápidas porque luego lo veo que se movía como si nada. Y eso me sorprendió. Pero sí, ¿qué dices, Eduardo? ¿Cómo viste esto? Sí pasamos por diferente, ¿no? Cuando llegamos a la NBA, también evolucionó ese tipo de recuperación y rehabilitaciones. Sin duda. La verdad que la NBA hoy en día invierte muchísimo en fisioterapéuticos, especialistas, personas que tienen una educación que nunca se había visto en los años, de hecho, hace 10 años, ¿no? Y poco a poco han salido diferentes trainers de los equipos, los que no tienen el conocimiento, que se quedaron estancados hasta cierto punto. Esos fisioterapeutas que te daban nada más hielo, Tylenol y vete a descansar. Ahora el diagnóstico del que estaba hablando Osorio, la verdad que es muy importante y como atleta tienes que entender qué tan severa es la lesión. Para mí lo más importante es el descanso, como lo indicaste. Rodrigo, la verdad que es muy importante esa fase, porque si no te desactivas completamente, vas a tener problemas mecánicos con la lesión. Algo que me pasó a mí fue con la rodilla izquierda. Traté de regresar lo más pronto posible porque me sentía, en el 2003, sentía que el equipo, le hacía falta al equipo, y a raíz de eso, pues sí, regresé a jugar lo antes posible, pero tuve que tener una cirugía adicional en la rodilla porque adelanté el proceso por semanas. Y eso es algo que sí realmente hice mal durante mi carrera. Sin embargo, conforme vas educándote, conforme vas teniendo más experiencia, es cuando dices, ahora sí, si tengo una lesión, voy a descansar, voy a
a tomar los pasos adecuados para poder regresar al 100%. Ahora es irreal regresar al 100%, pero tan siquiera al 90%, porque nunca estamos al 100%. Siempre tenemos algunos dolores dentro de esa lesión, pero sí me ha tocado ver hoy en día los terapistas están todo el tiempo activando los músculos alrededor de esa lesión, están trabajando movimientos, están trabajando con el hielo, están trabajando con el descanso, y la función de ellos, y para mí eso fue muy importante ya cuando estaba un poco más viejo, se podría decir. Mi mentalidad era de seguir jugando aunque tuviera una lesión, tenía que pararme. La función de ellos era pararme a mí por completo hasta el punto de que no vas a jugar, no te vamos a dejar jugar. Y cuando regresaba, sí me daban el load management, que ahora es muy famoso dentro del básquetbol profesional. Y es muy importante porque sí, el descanso, y cuando regresas a la cancha no puedes regresar a jugar 30 minutos rápidamente. Tiene que haber unos incrementos que los estamos viendo. Aún así se critican mucho a esos jugadores, a esos atletas. Sin embargo, es algo muy importante porque en realidad es una inversión tan grande la que hace el atleta para que regrese muy rápido y se vuelva a lesionar. Lo más importante es mantenerlo dentro de la cancha, y cómo lo haces en incrementos, monitoreando todo su desarrollo, todo el proceso, y si es posible pararlo y frenarlo, también lo hacen. Para mí ha sido algo que ha evolucionado en los últimos 10 años dentro de la NBA, y es algo muy importante porque pues, los dueños quieren cuidar y proteger los activos que tienen, que son los atletas. Sí, es cierto, ya ha avanzado muchísimo eso, porque también el atleta dura más tiempo en su mejor condición, ¿no? Físicamente, entonces les va a servir más. Rodrigo, ¿tú tienes algo más que decir o algo que complementar a lo que dijo Eduardo? No, nada más, Horacio, realmente agradecer a Eduardo y a los invitados de hoy. Qué bueno que pueden seguir siendo motivación para los niños de hoy en día, ¿no? Y tanto tú igualmente como dos representantes que tenemos del México excelente que todos queremos, ¿no? Un abrazo desde Mérida y bueno, un saludo para todos. Gracias Rodrigo, muchas gracias. Y eso es lo que decía él, Eduardo, pues nuestros invitados pues son jóvenes que están haciendo el esfuerzo y persiguiendo su sueño, y también es bueno que escuchen todo esto y la transición de todo esto de lastimarse y volver antes de tiempo. Igual que tú, me tocó muchas veces, y sentir la presión, ¿no? Como que entre los jugadores con la broma te dicen, no tienes nada, estás bien, y quieres empujar a salir antes de tiempo, y eso provoca lo que acabas de decir. Y es bueno que también ellos escuchen que pasan estas cosas, y yo creo que el ejemplo de Kawhi Leonard sirvió mucho en el que lo criticaran tanto, pero que después de que él decidió estar fuera, que según estar preparado, lo que quiera, llegó y ganó un campeonato. Entonces hizo entender que sí era muy importante también cuidarse mucho, y estar al 100% con todos los doctores que tenga alrededor o fisioterapeutas que le den la luz verde para que siga. Vamos a irnos hasta Torreón, donde está Jorge Ocampo, que es el preparador físico de la selección nacional varonil mayor, y él está todos los días con nosotros, pues dándonos muchos consejos y también algunos ejercicios para que los que nos ven, niños, niñas, entrenadores, estén en sus casas activos y puedan hacer varios ejercicios y después hacerlos también cuando todos volvamos a las canchas. Jorge, ¿cómo estás? Estimado Horacio, muy bien. Buenas tardes. ¿Y tú qué tal? Muy bien, gracias. Acá aguantando el calorcito, la humedad, pero bien, muy sabroso. Muchas gracias. ¿Ahí sigue haciendo calor en Torreón? Sí, la verdad es que sí. Tal y como lo comentábamos, hay un calorcito húmedo. Me recuerda esos mariscos que me debes por allá, pero bueno, pronto espero. Pronto, ya que la Organización Mundial de la Salud nos diga ya pueden comenzar, tenemos que aprender, ¿no? La nueva normalidad.
Oye, Jorge, tenemos muy buenos invitados el día de hoy. Tenemos a Mariana, que ya estuvo con nosotros, Mariana Valenzuela, Jorge Moreno también, que estaban en CENAR los dos, Mariana hace 2 años y Jorge todo este año pasado. Y también tenemos a Eduardo Nájera como invitado también especial en este programa número 60. Te lo presento y pues te dejo que comiences con tu sección. Ya está. Muchísimas gracias, Horacio. Y claro que sí, un placer para mí estar con todos ustedes. Gracias, Jorge. Adelante. Estimado Eduardo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, gracias, Jorge. Un placer aquí saludándote y ansioso de lo que tienes que decirnos. Ok, no, mira, pues la verdad es que aprovechar el tiempo que nos estás obsequiando, porque entender que llegamos a través de estas cápsulas, llegamos a muchísima gente, ¿no? De todas las edades, pequeños, atletas ya, atletas profesionales que nos hacen preguntas de qué hacer, cómo les sigo a pesar del plan de contingencia que hay actualmente. Y bueno, un tema interesantísimo, Eduardo, el que ahorita tocó Rodrigo. La verdad es que, rescatando un poco tus palabras, no hay mejor terapia que el descanso, ¿no? O sea, definitivamente. Y mucho de lo que hemos platicado con los atletas hoy en día, profesionales, que difícilmente en una situación normal de partidos, entrenamiento y demás, pudieran darse el lujo de esta etapa. ¿O qué opinas, mi estimado Eduardo? Sí, la verdad que cambió nuestras vidas y pudiera ser para siempre también, ¿no? Ahora con la tecnología que tenemos, nos hizo también esta pandemia ser un poco más creativos con nuestros ejercicios, ya que no tenemos el equipo adecuado o al que estamos acostumbrados, pero no se requiere de mucho y ahorita hasta puedes meterte a diferentes redes sociales o incluso a YouTube para adquirir algo donde quieras trabajar en tu cuerpo. Ahorita yo me estoy convirtiendo en un yogi. Me encanta el yoga, pero es por la necesidad de mi cuerpo, ¿no? Dejé de levantar pesas, le estoy dando la bicicleta, pero durante la contingencia fue algo muy difícil porque no podía salir de la casa y teniendo a mis hijos ahí, a mis 3 hijos, pues solamente tuve que ser creativo, tuve que transformar mi garaje en un gimnasio con muy poco equipo, pero tuve que usar mi creatividad para mantenerlos no solamente activos, pero también que se diviertan con la actividad, porque si los pongo a hacer un ejercicio a los que estoy acostumbrados, pues me van a mandar por un tubo, ¿no? Y la verdad que sí respondieron muy bien, estoy muy orgulloso de eso, porque ya comenzamos ahora a trabajar más nuestro cuerpo en casa. Qué padre, Horacio. Mira, la verdad es que, bien lo has dicho, el ejercicio de la yoga, bueno, la verdad es que mucha gente dice que es fácil, pero lo comentábamos con Horacio esta semana. Tengo un enunciado de un autor norteamericano que es: primero me muevo bien, es decir, que mis hombros tengan el rango adecuado de movimiento, mis hips, mis caderas, rodillas sean lo suficientemente estables, y después me muevo frecuentemente, ¿no? Es decir, yo no puedo correr bien si no puedo caminar ampliamente. Y la yoga es un excelente ejercicio. ¿Por qué? Porque te permite primero controlar tu cuerpo en cualquier movilidad, en cualquier rango de movimiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Eduardo, pues te felicito, la verdad, que seas una persona activa, que te mantengas activo y que compartas con los hijos, ¿no? Oye, y la yoga, incluso hacemos mucho yoga, estiramientos similares dentro de los calentamientos que hacemos en el básquetbol. Entonces, para mí es algo muy similar, pero un poquito más allá, creo que es la respiración, que te enseña también a respirar conforme te estás moviendo, conforme hay actividad, que es muy importante dentro de la cancha. Incluso cuando estás tirando, ¿no? La respiración es primordial para poder ser más certero con tu tiro. Y eso me ha quedado muy claro y lo he visto más aún. Y ahora cuando regreso a la cancha o cuando regrese, si es que regreso pronto,
Fíjate que mi tiro ha cambiado completamente y ahora soy mucho más certero por el simple hecho de añadirle la respiración adecuada conforme me estoy moviendo para relajar los músculos para poder tirar mejor. Exacto. Fíjate, este video lo voy a grabar porque algunos jugadores es difícil que comprendan esta importancia de la respiración. Es decir, nosotros normalmente respiramos, se le llama muy corto. El diafragma lo utilizamos poco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente, agrégale a un sprint de 10 metros o a una finta, un sprint muy rápido que te demanda mucha energía, agrégale una respiración estable, la eficiencia de tiro se va a mejorar, bien lo dices. De verdad, yo voy a grabar esto para que ahora, a partir de ahora, siempre que trabaje la respiración, se los muestre antes de, ¿no? Te lo digo sinceramente, mi estimado. Oye, y te quiero platicar otra cosa. Fíjate que ahorita que hablábamos de lesiones y demás, la verdad que hace 10 años pues no contábamos con la tecnología que hay hoy en día, ¿no? Hoy podemos ver a través de equipo de GPS, determinar cuántos saltos, cuántas aceleraciones, cuántas desaceleraciones, en el equipo interdisciplinar, es decir, antes nada más el médico daba la autorización de regresar a la cancha. Y bien tú lo dices, muchos jugadores en los primeros días de partido se volvían a lesionar, ¿no? Entonces, no había un regreso gradual. Afortunadamente, hoy en día ya existe la figura del readaptador físico, ¿no? Que bien tú nos lo comentabas, mi estimado Eduardo. Mira, la verdad que eso es clave ahora para los atletas, ¿no? Y todo tiene que ver con los expertos que están en tu oído constantemente diciéndote, platicándote, tranquilo, no te aceleres mucho, vas a jugar incrementos de 2 a 3 minutos, te vamos a hacer el cambio y lo vamos a hacer conforme te vayas sintiendo, conforme la lesión se vaya sintiendo, vamos a darte un poquito más, pero siempre crean un plan, porque pues, la adrenalina cuando entras al partido dices tú, no, pues, puedo jugar 30, 40 minutos y constantemente he visto atletas que están furiosos porque los tienen que sacar. Incluso uno de mis jugadores favoritos, que era Dirk Nowitzki, al final de su carrera se molestaba muchísimo, pero tenía problemas de un tobillo y hasta un poco más grande de edad. Lo tenían que básicamente como un niño guiarlo porque su mente no podía sobrepasar eso. Él quería jugar todos los minutos, pero la meta final era mantenerlo dentro de la cancha, no por 15 juegos, sino por 80 partidos, y esa fue la mejor manera que lo hicieron con él. Son ejemplos que también en su momento como fan yo decía, pero ¿por qué no lo juega? Está bien, ya déjenlo jugar completamente, pero ya cuando después me metí un poquito más a fondo a estudiar el proceso de readaptación o de adaptación o incluso de protección del atleta, eso me quedó muy claro y dije, bueno, pues no lamento nada en mi carrera, pero sí me hubiera gustado tomarme mi tiempo con las lesiones, hablando con Horacio y con tu servidor. Tengo como 12 operaciones, rodillas, abdomen, espalda, por todos lados, pero sí, la verdad que no me tomé mi tiempo y tal vez si lo hubiera hecho de la manera adecuada, en lugar de jugar 12 años en la mejor liga del mundo, hubiera jugado 13 o 14. Claro, claro, definitivamente, definitivamente, Eduardo. Y bueno, para mí la verdad, es un honor estar comentando ahorita contigo, que nos compartas esa experiencia. Y me gustaría, Eduardo, si me puedes compartir, ¿cómo has visto en estos últimos 10 años, cómo ha evolucionado la parte física desde lo que tú viviste a la actualidad? Es decir, si nos pudieras compartir un poco, Eduardo, por favor. Pues mira, ahora todo es mucho más dinámico, lo monitorean al atleta constantemente en el proceso de acondicionamiento físico, lo hacen a través, no solamente es trabajo en la cancha, la preparación física, los llevan a la pista de correr, los llevan a la bicicleta, hacen incluso hasta tenis, natación, están implementando en teoría todos los deportes para poder
minimizar el impacto de tus rodillas, de tus caderas, de tu espalda, porque pues estás quitando el peso en diferentes cosas. La verdad que me ha dejado impresionado la manera en que trabajan ahora con los atletas. En su momento, cuando yo estaba en el mejor momento de mi carrera, para mí lo más importante era la fundación muscular y física, porque sabía que iba a haber una temporada de 80 partidos y durante el verano me preparaba más bien para aumentar el músculo. La preparación física en la pista me encantaba porque pues era lo que me daba ese sistema cardiovascular que podía correr mejor que todos, pero conforme fueron pasando los años tuve que adaptar también y tuve que ponerle mucha atención al descanso. Ahora, en aquel entonces me dejaban a mí completamente solo porque uno como atleta conoce su cuerpo mejor que cualquiera y algunos ejercicios que me molestaban la rodilla no los hacía. Entonces, ahora se están metiendo más al estudio, se están metiendo más a la tecnología, a ver tu cuerpo completamente, el movimiento de tus caderas, rodillas, y si hay incluso debilidad de un lado de tu pierna izquierda, están metiéndole tantas cosas con la tecnología donde ya te están tratando de balancear los músculos de los dos lados, ¿no? Porque es donde vienen las lesiones también. Cuando estás más fuerte de la pierna izquierda, porque eres derecho, claro, tiras con la mano derecha, la pierna derecha tiende a ser menos potente que la izquierda y a raíz de eso es donde salen las lesiones. Entonces, ahorita lo están haciendo de esa manera que me ha dejado impresionado y es algo educativo para mí. No lo he hecho, pero cuando veo lo que están haciendo con estos atletas es algo impresionante cómo los manejan y cómo los educan para que ellos también crean en ese proceso, porque no nada más es, oye, tienes que hacer esto y tienes que hacerlo y hacerlo. No, lo tienes que hacer por diferentes razones. Si no fortaleces este otro lado, especialmente si tienes una lesión pequeña, ese problema pequeño puede causar algo más grande y al final no vas a poder jugar. Pero los Mavericks, yo estoy de tiempo completo, le han invertido muchísimo, muchísimo dinero al preparador físico, a los terapistas. Ahora tienen a una instructora de yoga en el staff, tienen como a 10, ¿cómo se dice?, masajistas. Todo eso es muy importante, que en su momento yo no le daba mucha importancia, pero ahora los veo y es la razón por la que se mantienen jugando un LeBron James, 82 partidos claro, sin descansar a sus 35 años. Esa es la razón por la que están en la cancha por tanto tiempo. Es correcto, es correcto. Tú lo has dicho. Bueno, yo tengo la fortuna de capacitarme en Estados Unidos. Ya llevo más de 15 años capacitándome allá. Y precisamente, ¿no? Esta cultura que no solo es levantar fierros, no solamente es levanta un bench press para poder, ponle 4 discos de 45 no, y lo hemos comentado aquí con Horacio, el deportista de alto rendimiento no es un traje que se quita después de entrenar 2 o 3 horas, ¿no? Es 24/7, 365 días del año. Para los que quieren sobresalir y ser un LeBron James o un Ronaldo en fútbol, ¿no? Estos tipos que manejan 24/7 para ellos. La verdad, sí. Y no solamente esos superatletas, digo, es para todos y todos los niveles. Tienes que trabajar constantemente, pero también eficiente y con mucha inteligencia, ¿no? No solamente ir al gimnasio y tratar de levantar todo lo que puedas. Para mí eso es lo peor que puedes hacer. Exacto. Y la verdad que ahora es mucho más dinámico todo el trabajo, incluso dentro de la cancha. Están minimizando los movimientos, tratando de perfeccionar ya sea la forma del tiro o ya sea un movimiento hacia la canasta o incluso la defensa. Se están metiendo de lleno y están haciendo como se le llama un breakdown del sistema ofensivo y defensivo, donde se meten a lleno, en lugar de estar corriendo de lado a lado, se quedan parados y les enseñan la técnica correcta para poder mejorar como defensivo o
o a la ofensiva, pero no solamente eso, para que mejore tu cuerpo y esté mejor balanceado y puedas durar más tiempo en la cancha. Híjole, Eduardo, híjole, de verdad, te agradezco muchísimo. Pudiéramos estar, yo creo, 2 horas más aquí platicando del tema. Se nota que eres un apasionado todavía de esto, que disfrutas tu trabajo. Yo también me encanta, digo, Horacio no me va a dejar mentir. Te agradezco muchísimo, pero bueno, tenemos algo de tiempo limitado y agradecerte, Eduardo, de verdad. Me encanta compartir con mexicanos exitosos, porque de verdad, en México también sabemos hacer bien las cosas, ¿no? Habemos gente que lo hacemos muy bien y es un placer para mí compartir esto contigo. Fíjate que algo que también quiero añadir a tu trabajo, Jorge, porque sé que es muy importante, tu trabajo es básicamente la fundación del cuerpo del atleta. Y algo que los jovencitos y jovencitas que nos están escuchando, algo que tengo que dejar muy claro es la habilidad de escuchar a los expertos y no solamente escucharlos, seguir exactamente lo que te están enseñando. Esa es una habilidad que se ha perdido por mucho tiempo porque los atletas llegan y no, ya sé hacerlo, no tienes que decirme nada, una actitud negativa, lo cual no lo hace divertido tanto para el entrenador y para el atleta. Y a raíz de eso, pues muchos cometemos errores como atletas donde no escuchamos, o sí oímos, pero no escuchamos inteligentemente y es donde sale el mal comportamiento y también es donde salen las lesiones por el simple hecho de no escuchar al preparador físico o al experto. Claro, hombre, de verdad, muchísimas gracias, mi estimado Horacio. Ya no necesita hablar, ¿verdad? Ok, me da mucho gusto. Pero ¿sabes qué? Lo que dijo al último, Eduardo, tiene mucha razón. En todos los niveles siempre llega un muchachito o una niña que pues son los mejores y de alguna otra manera, en algún momento de la práctica o porque están cansados por algo, como que ya no quieren escuchar y quieren, ¿me entiendes? Y por eso el juego se ha transformado desde los 90 a especialistas en cada posición del juego y el juego en sí, los que los preparan a los jugadores también se ha cambiado a tener especialistas en cada área por lo mismo, porque ahora es el reflejo, el ejemplo que puso de LeBron a sus 35 años y jugar lo que juega y verlo como si tuviera 25. Entonces, es impresionante y te dice, es solo porque él se cuida todo el año en cuestión de alimentación, de preparación física, recuperarse, es lo que lo lleva ahí. El escuchar los pequeños detalles de cada uno es lo que te lleva a sobresalir de los demás. Y qué bueno que Eduardo también lo está diciendo en este programa, porque él lo vivió, ¿no? Él vivió de cuando nomás le decían, nomás ponte hielo y descansa, o ¿te acuerdas, Eduardo? Antes no te daban un seguimiento fuera de temporada. Te decían, se acabó la temporada, ahí nos vemos. Suerte que nosotros teníamos selección nacional y ahí teníamos unas actividades del básquet, pero no era preparación física que te llevaba a la pretemporada a estar listo, como él dice, en lo físico, porque eran tantos juegos. Entonces, sí es demasiado importante, son el pilar. Los preparadores físicos son el pilar de cualquier atleta. Y bueno, te quiero agradecer otra vez, como todos los días, porque pues es muy interesante platicar contigo por tantas cosas. Ya para cerrar esta sesión, fíjate que siempre llegaba a la temporada pesando 245 libras y el ritmo del juego y el desgaste físico terminaba como en 224. Uf. Entonces perdía toda la masa muscular. Ahora, como dice Horacio, en cuanto decían, se acabó la temporada, pueden hacer lo que ustedes quieran. Había una entrevista de salida y cada quien agarraba sus cosas y se iba a su casa. Tu servidor vivía en Dallas todavía, cuando estaba jugando en Denver o en Golden State o en Nueva York. Entonces siempre me regresaba a Dallas, y aquí tenía a mis preparadores físicos, pero el mejor preparador físico ya fui yo conforme tuve la experiencia. Y lo que tenía que hacer era descansar mínimo 2 semanas. Pero me di cuenta
me di cuenta que después de 14 días es cuando comienzas a perder. Cada día que pasa de 14 de descanso, comienzas a perder tu aire, tu habilidad cardiovascular. Entonces siempre me daba un descanso de 2 semanas para volver a construir mi cuerpo sin tocar el balón por un mes, mes y medio, donde ya construía mi masa muscular y ya después regresaba a la cancha para no estar también mentalmente quemado, como se le dice, ¿no? Porque también jugar tanto tiempo y cuando íbamos a jugar con la selección también era un poco desgastante, difícil, que tenía que descansar después de ir a jugar con la selección para irme a la temporada. Pero eso es algo que sí soy muy apasionado y felicidades, Jorge. La verdad que espero los niños y niñas entiendan la importancia de un preparador físico. De hecho, casi creo, y es mi opinión, nuestro fútbol, soccer, tenemos un buen nivel porque tenemos unas habilidades increíbles, pero cuando tienes las habilidades y ahora le metes la fortaleza física, es cuando se crea un Ronaldo, se crea un Messi, es cuando salen y son los mejores del mundo. No solamente tener la habilidad y estar fuera de condición, y sí, puedes tener la habilidad y puedes anotar goles, pero llega el momento en que vas a tronar completamente y si tienes la inteligencia y la verdad, las ganas de sobresalir y ser uno de los mejores para poder llegar a la mejor liga del mundo, los dos se tienen que encontrar. La habilidad y tu talento y explorar todo eso y fortalecerlo para que tus habilidades sean aún mejores. Así es, Eduardo. Bueno, yo me quedo con esa última frase. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos. Rodrigo, maestra Xochitl, todos. Enrique, ahora sí te fallé, perdón. Yo sé que hoy te tocaba un muy buen entrenamiento, pero te lo mando por WhatsApp en un momento. Sí, oye, pues hoy me dejaste abandonado, güey, me dejaste sin actividad física ahora. Lo bueno que tengo la sesión al rato con los niños, ahí me recupero, no te preocupes. Un abrazo, muchísimas gracias, nos vemos, un placer. Gracias, Jorge, muchas gracias por todo, nos vemos el día de mañana. Y bueno, vamos a ir hasta Guadalajara, conexión con Sinaloa y Sonora. Bueno, vamos a darle la bienvenida primero a Mariana, primero a las mujeres. ¿Cómo estás, Mariana? Mariana Valenzuela. Hola, Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo has estado tú? Hola. ¿Cómo has estado ya ahora 3 meses ya acá en tu casa? Pues bien, me ha costado adaptarme al principio. Yo venía nada más 3 días y ya ahorita tengo más de 3 meses. Y es difícil porque es como que estás en casa y es como que hay descanso, pero no, o sea, tienes que seguir entrenando y pues aquí de que con pesas y entrenamientos de bote y lo que pueda hacer me voy a tirar y eso pues para poder seguir activa. Qué bueno, me da mucho que te mantengas así. Te vi hace unas semanas y te veas bien, pero sí, extraña uno el contacto, el meter una canasta con Toy Foul o el defender a alguien, pegarle un tapón, eso es lo que más extraña. Sí, el estar interactuando, sí. Porque es un Sí. deporte o sea, en conjunto, no es como que individual. Si estás individual es más fácil entrenar tú solo, pero ahorita sí se nos dificulta pues el no estar con tus compañeros en la cancha. Lástima que ella, Eduardo, tiene una hermana gemela igualita, estatura, todo, pero la hermana le gusta bailar, no le gusta el básquet. Ahí hubiera tenido ahorita un entrenamiento muy bueno con su hermana, hubieran estado peleándose, yo creo que por lo menos una vez a la semana en el básquet, porque yo sé que se pelean normalmente en su vida. Bueno, qué bueno. ¿Mandé? Porque normalmente gemelas, en mi experiencia, los jovencitas que son gemelos, son lo opuesto. O sea, básquetbol, bailarinas, es muy interesante. Sí. La única pareja de gemelos que he visto en la NBA son los López. Morris, no, los Morris. Los Morris también. Todo básicamente igual, incluso la carrera en puntos, en rebotes, en robos, todas las estadísticas son iguales y están idénticos también. Sí, es cierto, los otros están de diferentes personalidades. Bueno, también quiero darle la bienvenida a Jorge Moreno,
que todo el año pasado estuvo mejorando muchísimo en su juego. Él estuvo en CENAR y ahorita te va a platicar Enrique para cuál prep school se fue. Y vamos a comenzar, Enrique, la sección de todo esto que queremos darle un poquito de vuelco a la sección que tú nos traes, de ejercicios, etcétera, porque yo creo que es muy importante que todos esos niños que ya están y que ya saben cuál es su meta, sepan de diferentes experiencias de diferentes personas, las cosas que les pueden pasar o lo que tienen que hacer y lo que tienen que enfocar para tener la mejor probabilidad de lograr su meta. Bueno, también quiero presentar a Jorge Moreno, que él es oriundo de Cananea, Sonora, y estuvo con nosotros en el CENAR. El año pasado mejoró muchísimo su juego. Él es un muchacho, Jorge, mide 2'7" o 2'8". 2'8". ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras allá en Cananea? ¿Hay muchas cosas que hacer? No, hombre, pues sí, aunque no tuviera la pandemia, tampoco hay muchas cosas que hacer. Oye, ¿cómo andas, Mauricio? bien, bien. Oye, pues para platicarle a la gente que tú mejoraste muchísimo en todo lo técnico, en cuestión de botar, de atacar el aro, de tiro de larga y de media distancia. No que no lo hacías, pero en todo este año escolar pasado mejoraste muchísimo. Creo que eso también te ayudó muchísimo para aceptar y decidirte irte ya a estudiar a una prep school en Estados Unidos. Y quiero que todos, presentarte entre todos. Aquí está Eduardo, está Mariana, y también mucho gusto. Enrique comience a platicar más de ustedes para que ya ustedes puedan compartir, preguntarle algunas cosas a Eduardo, ¿ok? ¿Cómo estás, Enrique? Todo bien, Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte nuevamente, como todos los días. Un placer saludarte, Eduardo. La verdad que qué gusto que estés con nosotros. Pues un ídolo de todo México, de los niños, te conocen muy bien porque les hemos platicado de ti. Fíjate, ahorita ya no son de tus épocas, pero les hemos platicado mucho y ellos te tienen mucho en cuenta. Y siempre me preguntan, Nájera, ¿cómo era Nájera? Entonces les platicamos bastante de ti, de tu ética profesional que tenías para trabajar, cómo entrenabas, todo. Y bueno, aquí tenemos a dos niños que no son la excepción, ¿no? El tema que queremos tratar ahora es muy importante porque es el camino para que se vayan a Estados Unidos, para que salgan de México, que es algo que es el sueño de ellos. Esta generación que tenemos, yo la considero muy privilegiada. Obviamente, pues fui parte de la generación junto contigo, con Horacio, con Ávila. Yo creo que una generación que tuvimos mucho talento. Pero yo lo he dicho y mucha gente ya me está empezando a creer que esta generación que viene tiene más capacidades que nosotros, créeme, están más atléticos, son jugadores más abiertos. El caso de Mariana, una jugadora de 1.85 que prácticamente te puede subir el balón sin problema y juega muy bien en el poste bajo. Jorge Moreno, que llegó un niño que el último año tuvo un progreso muy grande. Él empezó, pues prácticamente llegó jugando nada más de poste y agarra el balón y pásala y rebotea y pásala. Y ahorita ya evolucionó mucho con su manejo de balón, con su tiro de tres. Te platiqué un poco de él hace tiempo y lo que me decías es cierto, el básquetbol ahorita ya es muy moderno y tienen que ellos hacer mucho el pick and pop, eso lo tienen que manejar bastante, lo hemos trabajado con él y ha mejorado bastante. Entonces es importantísimo, Lalo, yo creo que lo escuchen también de ti, una persona que llegó al máximo nivel, que se mantuvo, sobre todo lo que dijiste al principio. No es lo importante llegar al NBA porque se podría hacer a través de un buen contacto, a través de un buen acercamiento, pero el que mantenerse, eso lo hiciste tú. Algo que platico mucho con los niños de tu persona exactamente es que tú supiste aceptar un rol. Llegaste al NBA aceptando un rol, lo cual es importantísimo. Muchos jugadores quieren llegar a ser estrellas y a romperla en NBA, y eso no te mantiene, eso es lo que te mantiene, es que tú llegas, aceptes tu rol. Y yo les dije a los niños, te voy a citar todas las palabras que les digo. Nájera logró su vida, ganó millones de dólares agarrando rebotes y haciendo lo que nadie quería hacer. Entonces, esa es la clave y es lo que les he comentado a muchos, pero vaya, que lo escuchen de ti, yo creo que va a ser súper importante. Y bueno, aquí te los dejo para que, si quieres, empieces con ese tema que es muy importante para ellos que lo sepan.
No, claro, te agradezco, Enrique, y gustazo en saludarte una vez más. Pues mira, no sé ni dónde comenzar, pero voy a comenzar donde están ustedes ahorita en este momento, que es haciendo el sacrificio, posiblemente el sacrificio más grande que van a hacer en sus vidas. Eso es algo muy difícil, una decisión o la decisión que tomaron fue la más difícil y posiblemente va a ser la más difícil de sus vidas. El hecho de emigrar a otro país, a otra cultura, otro idioma, no es fácil, pero eso construye tu carácter. Entonces, algo que me quedó muy claro cuando llegué a Estados Unidos, me vine a la preparatoria, algo que dejé muy claro es de que yo mismo me propuse metas a corto plazo y metas a largo plazo. Cuando llegué a Estados Unidos no estaba volteando a la NBA, para nosotros en aquel entonces la NBA era como ir a la luna. Pero poco a poco, conforme fui dando pasos pequeños, fui despertando mi motivación por ir a la NBA. Y eso sucedió a corto plazo en la Universidad de Oklahoma. En mi segundo año fue cuando ya sabía que lo iba a hacer. Pero todo comienza con el sacrificio de dejar a mi familia, dejar a mis amigos, dejar a las comodidades, porque va a ser algo muy incómodo, va a haber obstáculos los cuales van a crear o van a construir más en tu carácter y va a haber muchas distracciones también, pero es lo importante y en mi opinión, y se lo estoy diciendo yo con sinceridad, yo me dije a mí mismo, si no va a ser por falta de trabajo, si no llego o no cumplo mis metas, no va a ser por falta de trabajo, así de sencillo. Si es por falta de talento, está bien. Lo puedo aceptar y lo puedo sobrepasar, pero no va a ser por falta de trabajo. Mi trabajo comienza en el high school. No tenía un vehículo, no tenía manera de llegar al gimnasio. Bueno, pues, me iba caminando, corriendo, me iba a hacer pesas. Y esto no estoy hablando del entrenamiento, estoy hablando de mi entrenamiento a corta edad, a mis 17 años, donde ya estaba pensando que si voy a obtener una beca para el siguiente nivel, que sería la NCAA, mi cuerpo tiene que estar, lo tengo que transformar. Me iba yo solo, no necesitaba un preparador físico, hacía lo poco que podía, me basaba en los consejos que me dieron anteriormente mis entrenadores en México, estaba construyendo y estaba tratando de transformar mi cuerpo. De ahí, algo muy importante que también yo me propuse, puntualidad. Puntualidad. Y para mí es, si la práctica es a las 2 o a las 10 de la mañana o a las 9, la puntualidad no es llegar a las 10. Si llegas a las 10 ya llegaste tarde. Si llegas 10 minutos ya llegaste tarde. Es llegar 2 horas antes, trabajar una vez más, ya sea en el gimnasio, trabajar en tus habilidades, tienes que trabajar en tus habilidades y poco a poco ir viendo cuáles son tus debilidades y trabajar en ellas también. Ya sea si no puedes meter algo tan sencillo como una colada de mano izquierda, porque no vas a poder, en tu caso, Jorge, no vas a poder clavar el balón en todas las oportunidades. Tienes que desarrollar habilidades, una sensación dentro de la pintura para poder terminar arriba de otros bloqueadores o arriba de otros jugadores con una manera más con más fineza, ¿no? Bueno, de ahí la importancia de trabajar en tus habilidades y debilidades tiene que haber una consistencia. No puedes hacerlo una vez, no puedes hacerlo 2 veces, no puedes hacerlo 3 veces, no puedes hacerlo un año. Tienes que construir un plan de trabajo y darle seguimiento constantemente todo el tiempo hasta que dejes de jugar básquetbol. Así de sencillo. Y fue lo que hice. Es mi opinión. No sé si sea lo correcto, pero fue lo que me ayudó muchísimo a mí. Ya el talento, cuando llego a la NCAA, obviamente había jugadores con mejor talento, pero mi constancia, mis fundamentos, mi técnica era mucho mejor.
ya comencé a trabajar el aspecto mental, de llegar y ser humilde, llegar y tener... Hay una razón por la que tenemos 2 oídos y solamente una boca. Entonces, cerrar la boca, escuchar, absorber todo lo que están diciendo tus entrenadores, aunque estén equivocados. Si están equivocados y vaya el momento que va a haber un reto de que se está equivocando, no dices nada, lo haces completamente. Tal vez puedes tener si tienes una relación buena con tu entrenador, puedes llegar y comentarle algo, pero por lo pronto en este nivel es absorber lo bueno y lo malo. ¿Por qué lo malo? Porque lo malo también, eso te ayuda. Aunque esté equivocado el entrenador, el asistente, el preparador físico, lo que tú quieras, lo escuchas y aprendes de eso para no cometer esos errores. Yo creo que ustedes van a pasar por una fase, como lo dije, lo más difícil, pero si cambian y le empiezan a invertir un poquito al lado mental, de que va a haber problemas y va a haber incomodidades, como jugadores mexicanos, como jugadores extranjeros, va a haber críticas incluso familiares, va a haber críticas de los fanáticos en México. Eso lo vimos Horacio, Enrique y tu servidor, pero eso nada más tiene que fortalecer tu mente y tienes que siempre encontrar esos fundamentos, y cuando estés pasando por un momento difícil, una racha, malos partidos, tienes que regresar a esos fundamentos y continuar trabajando con consistencia, con tus habilidades, debilidades, pero al final, ¿qué tan apasionado eres por el básquetbol? ¿Están dispuestos a comer, a tomar, a llorar, a sangrar, a sudar, todo por este deporte? Nosotros lo hicimos y va a depender mucho de qué tan apasionado eres por el deporte, porque de ahí los fundamentos, cuando tienes esa pasión de mejorar, esos fundamentos y valores son más fáciles de seguir. Y eso es nomás en lo físico. Acuérdense que también tienen que estudiar, si no, no pueden jugar. Quiero preguntarle a Mariana si quiere hacerte una pregunta, que yo creo que sí, pero le voy a pasar a ella la voz para que si quiere comentar algo. Yo creo que todo lo que nos dijiste es muy importante. Primero que nada, el salirte de tu zona de confort, de donde estás, el ir a otro país, buscar mejorar y adaptarte. Como dices ahorita, no sé, me llamó la atención que dijiste, o sea, a veces las cosas no te van a gustar lo que te diga tu entrenador, a veces puede estar equivocado, pero pues tienes que escucharlo y respetar lo que te dice. Para ti, ¿no llegó un punto en el que te sentías cansado mentalmente? O sea, ¿y qué hacías como para vencer eso y pues seguir adelante y luchando, o sea, por tus sueños y todo? Siempre va a llegar un punto en que va a estar agotado mentalmente. Siempre, pero ahí es donde debes trabajar más fuerte aún. ¿Por qué? Porque es una preparación adecuada para poder estar enfrente de 20,000 espectadores o 50,000 espectadores, porque va a haber una energía negativa que te va a cansar mentalmente, va a haber prensa por todos lados, va a haber familia por todos lados, va a haber, no va a haber dirección. Y lo que tienes que entender es de que tú estás ahí para jugar básquetbol. Ahora, todos somos seres humanos y queremos también complacer a los que están alrededor de nosotros, incluyendo los compañeros, compañeras de equipo, pero va a haber muchísima presión por parte de la familia, por parte de los fans, por parte de los que no quieres que ganen. Va a llegar el momento que vas a estar cansada mentalmente de la prensa, pero es donde tienes que realmente trabajar más duro para poder sobrepasar esos momentos. Ahora, y tal vez puedo ser un poco más introvertido yo, tu servidor, que Horacio y que Enrique, pero cuando llega el momento de descansar, ahí no quería nadie alrededor mío. Siempre estaba descansando, estaba, de una u otra manera, estaba meditando, estaba teniendo... el entrenamiento... Lo que tenía que hacer dentro de la cancha en ese momento. Le decimos el entrenamiento invisible. Con las distracciones. Entonces, sí, es difícil,
pero es otro talento que tienes que desarrollar. Un talento, esto va a tu pregunta también. Vas a desarrollar algo mental y tal vez ya lo tienes o ya lo desarrollaste, porque va a llegar el momento en que estás jugando enfrente de tantos espectadores y estás jugando fuera de casa. Entonces todo el mundo está bucheando, siente la energía, pero hay una habilidad que como atleta desarrollas y bloqueas todos los ruidos, bloqueas a todos y te enfocas tanto, te metes tanto dentro del juego que nada más escuchas a tu entrenador y a tus compañeros de equipo. Y eso es impresionante. Pero, no sé si estás en ese momento, pero volvemos al aspecto mental. Si no tienes la capacidad mental de sobrepasar, y por eso las decisiones que estás tomando ahorita están construyendo ese carácter, porque no son fáciles las decisiones. Eso te va a ayudar mucho dentro de la cancha. Te va a dar la habilidad de bloquear todas esas distracciones, y cuando estés cansada mentalmente, tú vas a ver cómo recargar tu espíritu, tu lado emocional, mental, porque los atributos físicos ya los tienes. Y lo que la mente dice, el cuerpo sigue. Entonces es muy importante de continuar tratando de ver qué son las cositas que puedes absorber de tus entrenadores o de diferentes partidos o derrotas que tuviste para poder desarrollar tu mente y ser más fuerte mentalmente. Y eso también se practica, al igual que todo. Y puedes comenzar a practicarlo para en el momento que te pueda llegar algo, saber qué hacer, saber qué switch prender o qué switch apagar para que no te merme o te moleste tanto. Es muy buena ¿Le puedo pregunta. preguntar otra cosa? ¿O no? ¿O no hay tiempo? No, sí vas a preguntar otra cosa, pero ahorita que pregunte primero Jorge. Ah, ok. Y luego vuelves para que la pienses bien y le hagas buena la pregunta también, igual que esta. Jorge, ¿cuál pregunta tienes que hacer tú? Pues yo tengo una pregunta para Eduardo. ¿Qué es lo más difícil de ser un jugador mexicano y estar en la NBA? Pues fíjate que lo más difícil es la competencia. La competencia yo creo que el reto más grande va más allá de ser mexicano, porque pues ahí no hay discriminación. El que tiene los mejores atributos y el que juega mejor, que tiene la mejor inteligencia, el que sigue direcciones adecuadas, el que es una buena persona dentro y fuera de la cancha, es el que va a jugar. Sin embargo, hay muchísimos jugadores que tienen el mismo talento o mejor, las mismas habilidades o mejores, que tienen más fortaleza mental que tu servidor o que cualquiera. Y es donde dices tú, ok, ni modo, pues es mejor que yo y tienes que aceptar el rol en tu equipo. Volviendo a tu pregunta, Horacio, a Enrique también, es donde tuve que poner mi ego, porque la competencia es mucho ego también. Yo soy mejor que tú y yo te lo y te lo dicen cara a cara, especialmente dentro de la NBA. Sin embargo, pues el ego lo vas viendo y tú te vas dando cuenta quiénes son los mejores jugadores y cuál es el rol que puedes adaptar para poder implementarlo dentro del equipo y, lo más importante, ganar partidos. Porque si no ganas ningún partido, es el caso de un Gustavo Ayón. Llega a la NBA y desafortunadamente a un equipo que pues no era tan bueno y cuando no es un equipo bueno siempre están tratando de cambiar a todos los jugadores, desafortunadamente. Creo que le tocó mala suerte a Gustavo. Hubiera llegado Gustavo a un equipo de los Mavericks, un equipo de Golden State. Y si San Antonio. Si él acepta el rol de centro, ser pasador, reboteador y defensivo, se hubiera mantenido 10 años más sin dudarlo. Pero volviendo a tu pregunta, la competencia para mí fue lo más difícil porque no solamente estás compitiendo con tus compañeros de equipo por los minutos, sino también el resto de la NBA. Y luego, cada año entran 60 jugadores nuevos para su trabajo. Sí, mira, Lalo, fíjate que qué bueno que les explicas todo eso. Es muy importante porque
sobre todo esa la ética de trabajo que estás diciendo, que es algo que me gustaría mucho que hablaras tú. Bueno, ya lo hablaste, pues, pero a Jorge, sobre todo Jorge ha visto el cambio que ha tenido él en un año. Él está muy consciente de eso y eso le dio mucha confianza, sobre todo ya psicológica, y él sabe que puede. Y es algo que ya traen estos niños, te lo digo así como te lo había platicado. Si tú platicas con estos niños, más si le preguntas ahorita a Jorge, no es una respuesta que yo le di, es una que él da. Él no tuvo la suerte de ir al centro básquet porque se lastimó, nos hizo mucha falta él ahí, pero bueno, se logró el campeonato. Y Jorge, si tú le preguntas ahorita a Jorge cuál es su meta en el premundial, él te va a decir ganar el premundial, o sea, no te va a decir ir por el pase al mundial. Ellos, y si le comentas a todos ellos te van a decir lo mismo. Al principio del centro básquet nos juzgaron como locos, y te lo digo tal cual, gente del básquetbol de muchos años, me decían, vas por el pase, gánale a Puerto Rico, a Dominicana o alguno de esos equipos para pasar, y nosotros les decíamos, nosotros vamos por la medalla de oro sí o sí. Ellos traen esa mentalidad ahorita de llegar, porque saben que pueden, que lo lograron y que van a poder. Entonces, ese aspecto psicológico es muy importante para ellos, y sobre todo que se están viendo que progresan demasiado. Mariana sí fue una niña que desde que llegó al CENAR, todos los días en la cancha, todos los días, dándole cosas nuevas, tratando de mejorar sus fundamentos. Jorge igual, cuando llegó, te digo, era un niño que no se movía, no tenía movilidad, tenía sobrepeso, y ahorita está totalmente cambiado. Yo les platico mucho que tú, me recuerdo que yo me ponía mucho a votar porque era lo que me gustaba hacer a un lado, y de repente te me acercabas tú y te ponías a hacer los ejercicios o hacía los ejercicios que yo estaba haciendo también. Ese aspecto que tú tenías al principio de no nada más jugar tu posición y tratar de hacer otras habilidades fue muy importante, y es algo que se te notó mucho a ti en tu cambio. Y algo que yo vi notando en los jugadores que han llegado es eso. Los progresos de un año a otro fueron abismales. Por ejemplo, el caso tuyo, el caso de Gustavo Ayón también, de un año a otro llegaba totalmente cambiado. Eso es algo que les he comentado a ellos, y yo creo que es la parte importante y la clave pues, del éxito, pues el abrir tus fronteras. ¿Cómo ves? Bueno, mira, sí, mucho tiene que ver el talento, ¿no? Se desarrolla el talento de un año a otro fácilmente, pero yo tengo una mentalidad totalmente diferente. Le aprendí muchísimo a un buen jugador, exjugador de la NBA, Kiki Vandeweghe, fue mi entrenador técnico cuando llegué a la NBA. Algo que me quedó muy claro, y me dijo, ok, ¿cuál es tu fortaleza? ¿Qué es lo que quieres hacer? Me dice, en la cultura china, los karatecas, para poder ser máster de un solo punch, lo hacen por 10,000 horas. Entonces, cuando cumplen 10,000 horas de trabajo, es cuando ya te vuelves un máster de esa habilidad. Entonces, cuando sí dimos, y todos lo hicimos, y lo vas a hacer, Jorge y Mariana, vas a dar pasos gigantes, donde vas a decir, wow, mejoré mucho mi básquetbol, pero posiblemente tu preparación física está mejor, posiblemente tu cuerpo está más fuerte, y puedes jugar a mejor nivel. No te enfoques en eso, las habilidades se desarrollan por muchos años. Está en el momento adecuado, porque pues, comenzaron a jugar de a temprana edad. Ahorita tienen que darle continuidad a las habilidades para poder llegar en 7 años, vas a mejorar tremendamente, ya posiblemente estés dentro de la NBA, y aún así tienes que darle continuidad para poder desarrollar tus habilidades. El caso mío es algo de una u otra manera interesante, porque yo siempre tuve la habilidad de tirar el balón. Sin embargo, cuando acepto el rol de ser más defensivo, era porque teníamos a 5 jugadores que tiraban 40% de la línea de 3 puntos. Entonces yo no me iba a enfocar a tirar o a mostrar que yo era igual o mejor tirador que estos jóvenes. Tenían una habilidad elitista y era la razón por la que estaban ahí. Pero sabía que no jugaban a la defensa y no les interesaba los rebotes ni el juego físico. Fue donde hice yo el complemento con ellos. Después 4 años después me voy al equipo de Denver. Tenemos exactamente la misma situación, pero opuesta. Tenemos a Carmelo Anthony, Allen Iverson, tenemos a Marcus Camby, Kenyon Martin, Nene, que son 5 jugadores
que juegan arriba de 25 minutos que no pueden tirar ninguna canasta de 3 puntos. Y ahí fue cuando me dijo mi entrenador, tú puedes tirar, lo único que quiero es de que me enseñes y muestres esa ética de trabajo constantemente todos los días. Lo primero que hice fue llegar antes a trabajar en mi técnica de tiro. Practicaba, terminaba, técnica de tiro otra vez. Regresaba por las tardes, yo solo con un entrenador a trabajar en la técnica de tiro, usé la tecnología que tenían y sí me dio la habilidad de poder dar ese paso gigante donde ya estaba tirando 38 a 40% de 3 puntos. Pero eso fue por la labor que hice desde que estábamos juntos tú y yo, Enrique, que desde los 15 años que yo ya tenía la habilidad de tirar de 3 puntos. E incluso cuando me dijeron, no, quiero que tires de 3 puntos, yo seguí trabajando en mi tiro, porque iba a llegar el momento en que mi habilidad física, mi talento, a raíz de lesiones, no me iba a permitir llegar a la canasta tan fácil. Y fue donde comencé a trabajar, le di consistencia a esas habilidades para poder utilizar y volverme un jugador más completo, que ya después creo es la razón por la que me mantuve 4 años extras en la NBA. Lo que quiero que todos sepan, a ustedes en especial, que pues no les tocó tanto ver a Eduardo o a mí jugar, que mucha gente cree que Eduardo siempre fue defensivo. Yo les digo, no, nunca nos las pasaba en la selección. Era nuestra primera arma ofensiva. Él podía llegar a la canasta fácil, brincar arriba de todo fácil y tirar de lejos y de media fácil. Era nuestra primera arma ofensiva en la selección nacional. Fue tan inteligente cuando llegó a la NBA en ver qué se necesita en ese equipo para él ser una parte importante. Que vean, lo acaba de platicar. Entonces, no es de que de un inicio, tú eres poste, no puedes votar. No es eso. Es que tu juego se va moldeando y desarrollando para lo que tú quieras hacer y para que lo que el equipo necesita donde estás, realizarlo lo mejor posible para ayudar a ganar. A ver, Mariana, ¿quieres preguntar otra cosa? Le quería preguntar, ya hablando de la universidad, es que ahorita estoy como en ese proceso más que ya ahorita, o sea, como ver a qué universidad irme y eso. ¿Qué fue lo que te llevó, o sea, para decidir que te querías ir a la Universidad de Oklahoma? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? Aquí quiero ir, o sea, aquí quiero seguir trabajando y quiero desarrollarme para llegar luego a cumplir tu sueño, claro. Fíjate que yo me comprometí a firmar con la Universidad de Nuevo México. Estuve reclutado por no todas, pero la mayoría de las universidades de Estados Unidos. Contemplé Duke, contemplé UCLA, Michigan State, pero la decisión que tomé en ese momento fueron por diferentes razones. Uno, me sentía más cómodo en Nuevo México y sí me encantaba el entrenador que estaba ahí. También venía otro jugador metiéndome un poquito más al roster. Venía un jugador junto conmigo que era Kenny Thomas, que me encantaba hacer la dupla con él y tratar de llegar a un Final Four. Sin embargo, sabía que yo me fui a Estados Unidos a aprender inglés más que nada, a educarme, a conseguir una carrera y no a jugar a la NBA. Eso se fue dando. Después llegó eso. Eso llegó después, pero me di cuenta que si me voy a la Universidad de Nuevo México, pues iba a haber los mexicanos, no iba a aprender nada. Tomé la decisión y ahí sí me fui un poquito más a la intuición dentro de mi cuerpo, cómo me sentía. Y sí, el entrenador de la Universidad de Oklahoma hizo la diferencia. Me reclutó, fueron los últimos en llegar a reclutarme, pero sin embargo estaba todos los días marcándome y sabía que yo necesitaba un poquito más de atención. Yo no hablaba inglés. Necesitaba un poquito más de atención y me dijo lo correcto. Me dijo, tienes una Universidad de Oklahoma y yo voy a ser como un segundo padre para ti. Vamos a estar al tanto, vamos a asegurarnos de que mejores tu juego y vamos a asegurarnos de que seas uno de los elementos principales dentro del equipo, lo cual me hizo tomar esa decisión y ya me empecé a comparar la conferencia de los 12 grandes contra la conferencia del WAC, del otro lado donde estaba Nuevo México. Y sí era un poquito más difícil, a los 12 grandes había mucho mejor competencia, pero al igual tomé la decisión basada en mis entrenadores. Hicieron la diferencia
y sí, me siento un poco mal porque he cambiado de opinión. Ya verbalmente había confirmado con la Universidad de Nuevo México. Hice una lista que para mí es muy importante, Mariana. Y vas bajando, sí. Sí, hice una lista de los mejores atributos que me ofrecían por los dos lados y lo peor también. Y basado en eso hice un score donde salió adelante la Universidad de Oklahoma. Aún así, verbalmente me comprometí con la Universidad de Nuevo México, pero al día siguiente desperté y dije, voy a la Universidad de Oklahoma. Lo sentiste ya. Pero es muy importante valorar o saber qué es lo que te ofrecen, ver las conferencias, ver a tu roster. No quieres llegar a un roster donde no vas a tener nada de ayuda. Claro. Y al menos muchos jugadores también aceptan ese rol de voy a llegar y voy a ser el mejor, no me importa ganar o perder. Y es donde también el ego te gana y tomas una decisión que no es adecuada, porque como tú lo dijiste, es un juego en conjunto y no vas a poder hacerla tú solo, no vas a poder ganar tú solo. Tienes que enfocarte en tus compañeros de equipos y tienes que crear una química con ellos y que ellos también tengan el mismo objetivo que es el tuyo, que es mejorar individualmente, pero colectivamente ganar partidos. Muchos muchachos que han estado, por ejemplo, en la Academia de NBA y otros, han tenido problemas en cuestión de hacer el examen para estar en la universidad. Y algunos, yo les digo que, pues algunos de nosotros sí tuvimos que tomarlos una que otras veces, ¿no? En tu caso, yo sé, y por lo mismo que estabas aprendiendo el idioma, tuviste que tomarlo un friego de veces, pero era la determinación de decir, yo voy a pasar este examen y yo voy a ir a la universidad. ¿Lo tengo que tomar una vez o la tengo que tomar 5 veces? No importa. Pero entonces, a la edad de ellos vayan preparando desde este momento para cuando llegue el día de hacer el examen, ustedes no tengan los mismos problemas. Y no estoy hablando de ustedes dos porque son buenos en la escuela. O sea, pero de todas maneras tienen que estar conscientes de eso, ¿no? Platica un poquito del rol que tú tuviste como líder en Oklahoma. ¿Cómo se desarrolló desde que llegaste a ser hablaban de Oklahoma y era Eduardo Nájera? Bueno, fue un proceso largo. El primer año que llegué pues era novato y jugué y me metí como titular al final de la temporada, pero también llegué con mi ego atrás. Dije, voy a hacer lo correcto, voy a trabajar. Y como líder, para crear un líder nato, todo lo tienes que hacer a través de acciones. En nuestro ambiente, el básquetbol, tienes que ganarte el respeto y no es el respeto verbal, porque ahí se equivocan muchos atletas. Si eres un tipo ostentoso, si eres un tipo que habla mal de sus compañeros, nada más porque se sienten que son líderes, se sienten que son mejores, esa no es la manera de ser un líder. Lo que tienes que hacer es que tus acciones como persona y como jugador hablen por ti misma. Por eso te digo, 2 oídos, solamente una boca. Te quedas completamente preguntando cómo mejorar, pero con tu trabajo, si estás ahí constantemente, tus compañeros van a decir, es el que trabaja más. Ese es el líder que quiere todo el mundo. Y ya cuando le añades habilidades, tu mentalidad, tus, ¿cómo se dice? Expertise como jugador o jugadora, es donde te van a seguir completamente. Así lo hice yo de esa manera. Mi segundo año ya era titular desde el comienzo de la temporada, pero teníamos a otro líder que no me gustaba su liderazgo. Era un poco diferente al mío, pero no significa que era lo incorrecto. Todos tenemos una opinión. Entonces yo tuve que aguantarme hasta mi tercer año, que fue cuando me tocó, ya era yo el experimentado y ya tenía la habilidad de liderar, pero nunca lo hice a través de mis palabras, siempre lo hice a través de mi trabajo en las prácticas, siempre lo hice a través de mi trabajo dentro de la cancha cuando jugábamos y fuera de la cancha también. Me mantuve un perfil muy profesional
que es muy importante también, porque también están buscando liderazgo fuera de la cancha, no solamente dentro de la cancha, y eso es muy importante, tener integridad, integrity, ¿no? Sí, integridad. Y muchos les digo, Eduardo, que cuando te entrevistan los equipos... Rápidamente, Horacio, déjame te Dale, gano. dale. ¿Qué es lo que haces cuando nadie te está viendo? ¿Qué es lo que Eso. haces? Eso, ¿Qué es lo eso. que haces? ¿Qué es lo que haces en tu casa durante la contingencia y la pandemia? ¿Qué es lo que haces cuando tus papás no están viendo, tus entrenadores? ¿Cómo te comportas? ¿Cuál es tu comportamiento con otros? ¿Eres una persona que le gusta solucionar problemas o crear problemas? ¿Ayudar a la gente o despreciar a la gente? Eso es muy importante también fuera de la cancha, porque esos son los compañeros que vas a tener o compañeras. En su momento van a tener problemas como todos los tenemos. Todos tenemos problemas fuera de la cancha, ya sea familiares, ya sea algún problema que estén pasando y te van a marcar para pedir tu opinión. Y si tú no haces lo correcto, pues obviamente no eres un líder y tienes que ser sincero o sincera y tratar de ayudar a tus compañeros de equipo, así como lo haces dentro de la cancha, y tratar de ser un líder nato fuera de la cancha. En mi opinión, o en mi experiencia, yo tuve un compañero en la Universidad de Oklahoma que tenía un talento increíble, impresionante. De hecho, yo estaba promediando menos puntos que él, porque tenía la habilidad de tirar 3 puntos. Por X razón se metió en problemas, se metió en una tienda a robar. Teniendo todas las habilidades para llegar a la NBA, se metió en una tienda a robar. No sabíamos cuál fue la razón, por qué lo estaba haciendo. Me tocó ir a tratar de sacarlo de la cárcel, porque es lo que haces por tus hermanos y tus hermanas. Sin embargo, tuvo que ir el entrenador y sabía que iba a empeorar la situación, lo tuvimos que suspender, tuve que hablar con él, le tuve que básicamente agarrarlo de la mano y tener o darle consejos constantemente para que se mantuviera fuera de problemas. Porque es lo que están buscando, y hasta ahorita me agradece, hasta el momento me ha agradecido todo eso, pero eso es ser un líder, no solamente cuando hay buenos momentos dentro de la cancha, pero va a haber momentos fuera de la cancha donde tienes que comportarte y tienes que mostrar ese liderazgo y enseñarles lo correcto para que sigan el propio camino y que estén ellos también enfocados en el mismo objetivo que tienes tú. Sí, lo que yo decía también, eso que dices tú dentro y fuera de la cancha, que cuando te entrevistan los equipos de la NBA o cualquier equipo profesional, ya se preocupan solo cómo eres como persona, porque el estilo de juego y cómo juegas y todo eso ya lo saben de antemano, pero quieren investigar cómo eres como persona. Ahora, el que estés o no estés en la cancha también, los entrenamientos, yo les digo, nunca sabes cuándo va a estar alguien viéndote, algún scout o alguien que mandó un scout que te está grabando, y esa es la manera que te va a reflejar. La primera vez que te ven jugar o entrenar es como te van a catalogar primero, y por eso es muy importante lo que decías. Algo que tienen que quedar, tenemos que dejar muy claro, Mariana y Jorge y a los demás, es de que ustedes ya tienen un impacto, y el básquetbol es tu herramienta para tener un impacto con tus compañeros, con tus entrenadores, entrenadoras, con tu comunidad, con tu familia. Ustedes ya están teniendo un impacto gigante en los jovencitos, niñas, niños que vienen practicando básquetbol y van a querer ser como ustedes. Es muy importante que acepten ese rol y hagan lo correcto, porque eso también les va a ayudar mientras tomes mejores decisiones y comiences a hacer las cosas bien. Mientras más lo haces, pues se vuelve un buen hábito donde las distracciones son más fáciles de bloquear. Pero algo muy importante que les estoy tratando de decir, yo tuve la oportunidad de ver a un Carmelo Anthony que se negó de firmarle un autógrafo a un niño. O sea, ese niño posiblemente dejó de jugar básquetbol el resto de su vida o practicarlo. Ese es el impacto que pueden tener. También tuve la oportunidad de ver a Michael Jordan cómo interactuaba con niños y niñas
Y ahorita, pues Michael Jordan todo lo conoce por los tenis, pero él fue un súper profesional y ha puesto las metas tan altas porque sabe del impacto que él tiene como persona y como jugador. Y sabe que si dice lo incorrecto o si hace algo que no es correcto, eso le va a afectar a muchísima gente. Entonces, ustedes ya tienen que estar valorando eso porque si van a tener la habilidad y la oportunidad de interactuar con muchos niños y niñas y tienes que darles el buen ejemplo a seguir. Para terminar, Eduardo, vamos a darle la palabra a Jorge para que haga tu última pregunta, porque bueno, es muy interesante todo esto y nos sirve y podamos platicar aún más, pero tenemos el tiempo marcado y quiero que Jorge te haga una pregunta más. Pues prácticamente se puede decir que yo soy nuevo jugando al básquetbol, nomás llevo 2 años. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que me recomiendas como para no llegar a, ¿cómo le puedo decir? ¿Qué es lo que me recomendaría para poder llegar a ser el mejor? ¿Cuántos años tienes, Jorge? 17. Ok, yo comencé a los 15 años a jugar básquetbol, de lleno. O sea, lo jugué, lo practiqué de niño, pero también practiqué béisbol. Yo juraba que iba a ser jugador profesional de béisbol. Mi papá fue jugador profesional de béisbol, bueno, amateur de béisbol en la liga de Chihuahua, que supuestamente es amateur, pero les pagan. Y crecí viendo el béisbol, pero sin embargo practiqué atletismo, jugué voleibol, jugué todos los deportes, ¿no? Entonces, de jovencito era todo un atleta, pero sí sabía que tenía la habilidad de jugar básquetbol. Sin embargo, no fui a jugar a las Olimpiadas Nacionales, no hice ninguna de esas actividades hasta mis 15 años. Y la verdad que sí tenía muchísimo talento, al igual que tú, Mariana. Y me di cuenta que era lo que necesitaba para poder sobresalir y salirme y poder encargarme de mi familia a un mejor nivel, que tengan un mejor nivel de vida. Cuando comienzo a practicar, como todos, no necesariamente una humillación, pero es un proceso de aprendizaje. Mi primer partido, recuerdo que estaba en la escuela preparatoria y fue mi mamá a verme jugar. Primer partido con la escuela, no jugué ni un solo minuto. Ni un solo minuto. Entonces, está bien. En lugar de quejarme, en lugar de comenzar a hablar mal de todo eso, mi mamá pues obviamente quería verme jugar. Y muy sinceramente les voy a decir, me comprometí yo en mejorar para que eso nunca sucediera, para nunca estar en la banca. ¿Qué fue lo que hice? Jugué en todos los torneos de Chihuahua, en todos, buenos, malos, había buenos jovencitos, había adultos, pero comencé a jugar y no solamente eso, comencé a practicar mucho más horas de lo necesario, porque tenía ese sentimiento y lo usé como mi motivación. No me jugaron, ok. Y sí, estás en esa edad de aprendizaje, que eres como una esponja, ¿no? Todo vas a absorber y eso es muy, muy importante. Entonces yo creo que es mentalmente prepararte para las altibajas y sobrepasar cualquier obstáculo, pero también mantenerlo consciente porque eso te va a hacer mejorar, usarlo como motivación a temprana edad. Ya cuando llegues a un nivel más alto, pues va a haber un poquito más de preparadores que te guíen y te enseñen las cosas como son. Pero ahorita tú solo tienes que mejorar, no necesitas a nadie, especialmente ahorita con esta pandemia, y es mantenerte activo y mejorar como sea. Entonces, para mí ten paciencia, vas a pasar por ese proceso, pero tienes que tener muchísima paciencia. Si no tienes la paciencia, entonces vas a darte por vencido muy, muy rápido. Esto es un proceso largo. Entonces, esa es mi mejor opinión o el mejor tip que te puedo dar. Paciencia.
tienes que continuar trabajando con Enrique, hablando con Horacio, con tu servidor, aprender un poco más, pero siempre paciente y escuchando y absorbiendo todo para mejorar. Así es, la verdad que es muy interesante todo eso que te están comenzando, Jorge, y también Mariana, y a todos los niños. Bueno, lo están escuchando de alguien ya que llegó, pues, y que pasó ese proceso. Son muy difíciles, sobre todo a esa edad. La mentalidad que tenemos a esa edad es complicada. A veces las cuestiones psicológicas no teníamos lo que tenemos ahorita. Las ventajas que los psicólogos deportivos están más especializados, y yo creo que ese ha sido un cambio que han tenido estas generaciones, lo cual yo resalto muchísimo, que la importancia de los equipos disciplinares que tenemos a las manos. Eso te hacen una formación integral que vaya, que yo creo que es un arma que tienen ya con los consejos que están teniendo y con la ética de trabajo que están logrando. Yo creo que se van a dar muy buenos resultados a futuro, la verdad. Yo en lo personal te quiero agradecer mucho, Lalo, por esto, a Horacio, a todos los que han estado trabajando, y bueno, sobre todo a los niños que nos están escuchando, no nada más Jorge y Mariana. Mariana ya está allá, pero Jorge va a aparecer ese proceso. Hacerse agentes de cambio es algo que hemos manejado mucho en esta de MEVA. Todos somos agentes de cambio, y tenemos que portar esa imagen y dar ese mensaje a todos los demás. A ustedes los siguen mucho, a los niños, a Mariana la siguen muchísima gente, a Jorge ya la están empezando a seguir, y lo que dice Lalo es muy importantísimo. Hay que mostrar una cara diferente ya, y como les digo, cambiar la mentalidad, cambiar nuestra cultura, que para eso es lo que estamos trabajando mucho. La verdad, yo en lo personal te quiero agradecer mucho, Lalo, la verdad que tu tiempo sirve bastante que los niños escuchen esto. Nosotros no tuvimos tanta gente que nos dijera las cosas que los estamos diciendo a esos niños, que estamos informándoles, tratar de guiarlos. No teníamos tantos guías, y yo creo que eso también va a ser importante, que entre todos en conjunto ayudemos a que esta nueva generación llegue, y que logre algo mejor, no tanto en la cancha, fuera de la cancha también, que sean excelentes personas, profesionistas. Eso es lo que nos va a fortalecer muchísimo como país. Un placer, y cualquier cosa, Mariana, Jorge y sus compañeros de equipo tienen el acceso. Nada más pregúntenle a Enrique por mi teléfono, Horacio, si tiene alguna duda, pregunta. A mí esto me apasiona más que mi trabajo como scout con los Mavericks, es de que jovencitas y jovencitos que tengan la aspiración de continuar una carrera en Estados Unidos. Aquí estamos a las órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias por tu tiempo y pues por contestarnos las preguntas y darte el tiempo de estar aquí con nosotros. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, pues igual, ¿no? De parte de BasketMex, te quiero agradecer que estés aquí con nosotros compartiendo todo esto, porque es muy bueno que ellos, como dice Enrique, nosotros no tuvimos muchas personas que nos dieran ejemplos o consejos para cuando llegáramos a estar medio preparados o solamente mental. Creo que ha evolucionado mucho nuestro deporte, y qué bueno que también estemos dispuestos a compartirlos con ellos para que el camino que nosotros vivimos no sea tan pesado, pero al mismo tiempo vivir lo que vivimos a través de lo que ellos hagan es lo que más nos satisface. Yo te conozco y sé que eso te va a dar mucha alegría al rato verlos en colegial, al rato verlos haciendo las cosas que ellos se propongan. Quiero agradecer mucho de parte de todos por estar aquí. Espero tenerte de vuelta muy pronto, y seguir platicando con otros jóvenes quizá, y para que todo nuestro país se escuche y también absorban todos estos consejos. Muchas gracias, Eduardo. No hablamos de nutrición, que es algo muy importante, un elemento muy importante dentro de la carrera. Tal vez la próxima semana lo haremos, porque sí es algo que también soy apasionado, y es algo que me ayudó muchísimo durante mi carrera para mantenerme en la NBA. Y no hablamos tampoco del estudio del básquetbol. Esa es otra cosa que tienes que entender mucho, Jorge. Estudiar el reglamento, estudiar a tus compañeros de equipo, estudiar a los oponentes, estudiar los sistemas, porque son tantos sistemas, todos juegan diferentes, y creo yo que Enrique y tus entrenadores te van a preparar, al igual que tú, Mariana,
te van preparando para el contrincante y son los que básicamente vas a ver por muchos años más. Entonces, cuando llegas al colegial también es muy importante con la continuidad de estudio, pero del juego en sí. Eso es muy importante, pero bueno, tal vez en otra ocasión lo podemos hablar. Horacio, te agradezco. Enrique, gustazo. Cualquier cosa, estamos a las órdenes. Y si tienen alguna duda, Jorge, Mariana, adelante. Bájenle el teléfono a Enrique y a Horacio y con gusto, si tienen alguna otra pregunta. No, les sirvió mucho y eso que les dijiste, hablen, pregunten. Creo que es algo muy importante, que se suelten y que comiencen a preguntar. Aquí que tienen todo, pues, un ramillete, ¿no? De profesionales en diferentes áreas, ellos también tienen que tomar esa ventaja, ¿no? Que los tienen ahí, que están dispuestos a ayudarlos, al igual que tú, al igual que Enrique y tu servidor. Pero bueno, ya te comprometiste para la semana que viene cuando venga la nutrióloga. Pero no, bueno, muchas gracias a ustedes, Mariana y Jorge, por estar aquí. Enrique, gracias por todos los días estar en el programa, compartiendo también. Gracias a Jorge, que estuvo el día con nosotros el día de hoy, Jorge Campos y Rodrigo Osorio. Nos vemos el día de mañana. Estuvo muy bueno este jueves y les deseo que disfruten sus alimentos. Bueno, porque si no nos regaña Eduardo Nájera. Bueno, nos vemos. Gracias a todos. Gracias, Eduardo. Gracias. Hasta luego. Gracias, un placer. Gracias. Everything changes.